Unidad 9. El ordenamiento jurídico. Objetivo particular. Las y los alumnos analizarán, identificarán los distintos ordenamientos jurídicos a través de las características de normatividad, coactividad e institucionalización, y señalará los criterios de pertenencia de las normas a un ordenamiento jurídico, sus problemas de unidad y de validez de la norma suprema. Tema 9.1. Noción de ordenamiento jurídico. Para comprender este tema, me parece muy importante que ustedes recuerden su curso de Historia del Derecho Mexicano y tengan o traigan a la memoria el que el derecho hoy en día nosotros podemos perfectamente percatarnos de que se encuentra ordenado, es decir, sistematizado. Es perfectamente distinguible que unas normas pertenecen al ámbito del derecho constitucional, algunas otras el ámbito penal, mercantil, civil, etc. Sin embargo, esta claridad en cuanto a la división por materias, en cuanto a cuál sea el objeto al que están dirigidas cada una de estas normas jurídicas, no ha existido siempre, ni tampoco ha ocurrido así con las diversas teorías, con la doctrina que tiene por objeto la explicación científica del ordenamiento normativo jurídico. Si esto no ha ocurrido así, entonces seguramente ustedes tendrán presente que se decía que, por ejemplo, para el periodo de la Nueva España, en lo que fue el territorio del mismo, que ahora corresponde en gran medida al territorio de nuestro país, para ser abogado también se requiere ser detective. Esto por la dificultad que entrañaba el tener que identificar cuáles reglas eran aplicables a un caso. Si nosotros traemos a la memoria, por ejemplo, que en ocasiones se llegaba a invocar incluso hasta alguna de las leyes de las 12 tablas, pasando por supuesto por las leyes del Toro, por las leyes de Alfonso X el Sabio, por los distintos ordenamientos realizados por la influencia de los godos, de los visigodos, amén de toda la herencia del derecho romano. El corpus normativo que se podía echar mano para la resolución de una controversia durante este periodo era inmenso, de tal manera que no había la claridad, la facilidad para poder identificar cuáles eran las normas aplicables a cada una de las controversias y se podía invocar entonces cualquiera norma aplicable que durante más de 15 siglos se habían elaborado. Esta noción entonces de ordenamiento jurídico refiere ya a una tarea propia de la jurisprudencia que en este afán de lograr la sistematización, la correcta expresión, la correcta, digamos, objetivación del propio derecho de una forma que implica un lenguaje técnico especializado, preciso, por lo tanto, que busca evitar los equívocos, la polisemia, pero que también en sí trae consigo ya una intención de estar sistematizado, es decir, de poder permitirnos diferenciar qué normas pertenecen a qué ámbito de validez material, personal, temporal, espacial, etcétera. Y esto ha sido tarea de muchas generaciones de juristas quienes han contribuido a través de su labor teórica y posteriormente de las diversas generaciones de legisladores, quienes han adoptado justo estas teorías para irlas consagrando, plasmando a través de los ordenamientos normativos jurídicos. De manera que para poder hacer comprensible esto, quizá recordemos también una cita que aparece en la introducción de la crítica de la razón
de la metafísica de las costumbres, perdón, de Kant, y particularmente en el libro primero, La metafísica del derecho, donde Kant echa de menos que los juristas no se hubiesen dado todavía la tarea de concluir y crear una verdadera ciencia del derecho, una explicación científica que tuviera un objeto de investigación bien delimitado, perfectamente conocible, y además de que contara con un vocabulario, con un referente conceptual, con un marco teórico suficiente, capaz de dar cuenta del fenómeno jurídico, sino que para la época todavía el derecho implicaba un sinfín de elementos procedentes de otros ámbitos, de otras disciplinas, como es particularmente la moral, la influencia del derecho natural, y así que esta concepción del derecho como ordenamiento jurídico va muy de la mano con el desarrollo de la propia jurisprudencia, de los estudios científicos jurídicos y de todas las aportaciones que diversas escuelas han realizado para lograrlo. Como concepto, que es el tema 9.1.1. El concepto de ordenamiento jurídico se refiere a las normas que se conforman en un corpus mayor en relaciones en que guardan entre sí relaciones de pertenencia que buscan tener consigo coherencia, sistematicidad, atingencia y que podemos emplear, porque así también lo podemos leer, ya sea el concepto de sistema normativo jurídico u ordenamiento jurídico. Esta idea luego entonces del corpus normativo como un todo interrelacionado que nos permite dirigir, coordinar la conducta de los ciudadanos viviendo en una comunidad política que tiene las características de estar institucionalizado, que conocemos perfectamente cuáles son las fuentes que lo crean, conocemos cuáles son los métodos y modelos de interpretación, conocemos cuáles son las reglas para su adjudicación, identificamos perfectamente quiénes son los operadores jurídicos, cuáles son las maneras en cómo se debe aplicar, etcétera. Es decir, que conocemos al sistema normativo jurídico, que no únicamente son la totalidad de las normas, sino que además implican la participación de las instituciones creadoras de las normas jurídicas, de las instituciones aplicadoras y que ejercen funciones de interpretación de las normas jurídicas y las instituciones ejecutoras de las propias normas jurídicas. Amén, por supuesto, del carácter mismo de los enunciados normativos jurídicos, y decir, esto es un estudio bastante complejo, completo, y ha sido tarea ardua de muchas generaciones. Por lo tanto, quedémonos con la idea de concepto de ordenamiento normativo jurídico como un corpus normativo, como un corpus de normas que guardan entre sí relaciones de correspondencia que pretenden ser coherentes, sistemáticas, completas y que reglamentan la conducta de los ciudadanos viviendo en comunidades políticas al fungir como directrices de conducta que se caracterizan por ser coercibles, por estar respaldadas por el uso monopólico de la violencia a cargo del Estado y que por lo tanto son institucionalizadas, ¿no? Allí dejemos este tema, vayamos al 9.1.2, eficacia como acatamiento y aplicación. Mencionábamos que la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de la norma jurídica y además de que la norma jurídica sea cumplida, tiene que ser acatada, tiene que ser, cumplimentada, tiene que aplicarse. La norma jurídica se convierte luego entonces en una pauta que determina o establece cuáles son las formas de proceder correctas que corresponden a nuestro criterio de lo legal y cuáles son aquellas conductas que transgrediendo los límites establecidos por la propia norma jurídica dan origen a la producción de diversas consecuencias normativas. De manera tal que la eficacia radica efectivamente en el cumplimiento y en la aplicación. Imaginemos, por ejemplo, qué ocurriría si fuera el caso de que en un Estado, quienes son los primeros paladines de la ley, los operadores jurídicos, los jueces, los integrantes del Poder Judicial, de pronto decidieran no aplicar las leyes.
desconocieran el propio derecho. Esto sin duda traería consigo a la postre la ineficacia absoluta de la ley. Es decir, no es posible concebir que quienes son sus principales paladines de pronto le den la espalda a la ley y consideren que deban resolver las controversias a su buen leal saber y entender. El derecho está hecho para ser cumplido y está dirigido primeramente a las autoridades judiciales y en una segunda instancia para los ciudadanos quienes también como sus destinatarios las empleamos para coordinar nuestras conductas y para poder prever las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Vayamos al tema 9.2, identificación del ordenamiento jurídico. Como bien sabemos, el orden jurídico o el ordenamiento jurídico no es el único ordenamiento normativo que existe en la sociedad. Podemos identificar que hay otros tipos de ordenamientos normativos, como son los que corresponden a las normas morales, los que corresponden a las reglas de etiqueta, los que corresponden a las normas religiosas, a los convencionalismos sociales, y estas normas que si bien integran un ordenamiento, no tienen las mismas características, por lo cual nos podemos permitir identificarlas a partir de ciertos rasgos distintivos que caracterizan al derecho. Uno muy recurrido, por ejemplo, para diferenciar entre las normas jurídicas y las normas morales es sostener que las normas jurídicas son externas, coercibles, heterónomas y bilateral y que establecen relaciones de carácter imperoatributiva, en tanto que las normas morales son autónomas, son internas y incoercibles y unilaterales. Esta distinción que también aparece en el filósofo Immanuel Kant en su obra Metafísica de las Costumbres, es una distinción que apela a ciertos rasgos característicos que permiten identificar al derecho. Vamos, cuando nosotros sostenemos que el derecho es algo bilateral, es porque establece este tipo de relaciones imperoatributivas, es decir, que una norma jurídica cuando constituye, crea un derecho, es correlativa a la existencia de una obligación y a la inversa también, impone una obligación que corresponde a un derecho. Si es coercible es porque es exigible y su cumplimiento no radica únicamente en la espontaneidad del mismo, sino que puede constreñirse a su debida observancia. Es externo porque no es creado por el propio sujeto que es su destinatario, quien tiene que cumplirlo, sino le es impuesto por alguien más. Y es heterónomo porque justo no surge propiamente de su autonomía como sujeto racional con una estructura ética que le permitiría, a partir del ejercicio de la razón práctica, inferir que sea lo debido, como sí ocurre con el ámbito, con las reglas de carácter moral. Y bueno, por oposición, las normas morales, estas resultan ser autónomas, porque precisamente es el sujeto quien, siendo racional y poseyendo la razón práctica, puede inferir a partir de la existencia de leyes morales universales reglas prácticas de conducta, que son aquellas que establecen qué sea lo debido en un sentido moral. Y son incoercibles porque no están sustentadas, no están respaldadas por el uso de la violencia, sino radica primordialmente en su eficacia en el cumplimiento espontáneo. Por lo tanto, lo que moralmente es debido debe ser realizado de forma espontánea para que sea moralmente correcto. Son internas en el sentido de que nadie más me las impone, sino uno mismo las admite como válidas y exigibles, y son unilaterales. Por esta misma razón, nadie puede exigirme la observancia de una norma. Entonces, véase que el ordenamiento normativo jurídico tiene diversos, o mejor dicho, en principio el derecho tiene diversas formas de poder caracterizar a las normas, y ya como ordenamiento no jurídico también vamos a tener algunas formas de poder caracterizarlo. Por ejemplo, si podemos pensar en el carácter del uso monopólico de la violencia que tiene el derecho, a diferencia de cualesquiera otro orden normativo, como puede ser las normas morales que carecen de un respaldo institucionalizado para el ejercicio de la violencia, o como puede ser el caso de las reglas de etiqueta, que basan su eficacia más bien en otro tipo de formas de ejercer presión social, pero no propiamente en lo que es el uso de la coacción. Bueno, eso es un elemento muy importante. Otro sería la institucionalización, pero veámoslos con detalle.
vamos al tema 9.2.1, como ordenamientos normativos. Como ordenamientos normativos, el derecho se integra, dijimos, como un sistema normativo jerarquizado que establece relaciones de correspondencia, tingencia y que pretende esta plenitud, esta coherencia, esta integración. Y bueno, como ordenamiento normativo jurídico, por ejemplo, podemos identificar que uno, existe un principio de validación de todo el sistema normativo jurídico que identificamos ya en lo fáctico como el orden jurídico constitucional, ya en lo teórico como la norma fundante, y este principio de validez de todo el orden normativo jurídico se convierte a su vez también en el vértice, en el punto de partida, y por lo cual podemos hablar de que todo el orden normativo jurídico, todas las normas, indistintamente del ámbito de validez espacial, material, temporal o personal que tengan, en última instancia deben observar los principios establecidos por la propia Constitución, la cual se convierte así en la ley de leyes. Y esto es una característica del orden normativo jurídico. Otra característica es que el orden normativo jurídico puede perfectamente identificarse cuáles son las instituciones que crearon las normas jurídicas, cuáles son las instituciones encargadas de aplicar las normas jurídicas y ejercer funciones de interpretación, y cuáles son las instituciones encargadas de ejecutar o proveer para la debida observancia y cumplimiento de la ley. Es decir, que el derecho tiene una serie de características como orden normativo jurídico que no tiene ningún otro orden normativo como pueden ser el orden moral o el orden religioso, aun cuando tengan ciertas semejanzas. Vamos al siguiente tema, 9.2.2, como ordenamientos coactivos. El autor, el profesor Hans Kelsen, refería que una característica distintiva del derecho respecto de cualquier otro orden normativo social era efectivamente el ser coactivo, es decir, el emplear el uso, el emplear la violencia legítima, institucionalizada a cargo del Estado. Y para ello se refería al establecimiento de sanciones, sanciones de carácter inmanente que diferenciaba de las sanciones trascendentes en el entendido de que el derecho, cuando establece como consecuencia normativo-jurídica a la actualización de la hipótesis normativa, la producción de una sanción, esta se aplica consistente ya sea en la privación de la libertad o en una pena pecuniaria, o incluso puede tener una consecuencia de carácter premiativo, pero es algo que ocurre en el ámbito terrenal. No es una promesa de que esto ocurrirá fuera del ámbito terrenal, no es alguna cuestión de carácter metafísico, sino que es un elemento fáctico el que concurre, el uso de la violencia. Y caracteriza primordialmente al derecho precisamente el hacer uso de esta violencia, como referíamos en alguna ocasión. Bobbio dice que el derecho y la política son dos caras de la misma moneda, porque el derecho se refiere a las reglas que establecen las direcciones por las cuales tiene que andar el ejercicio del poder político, en tanto que el poder político es el que dota de fuerza suficiente para poder hacer efectivo el cumplimiento del derecho. Unos sin otros simplemente no se comprenden porque el derecho carece de la fuerza suficiente para hacerse cumplir, y la política o el poder político sin el derecho está ciego, no sabe hacia dónde dirigirse. 9.2.3, como ordenamientos institucionalizados. Algo que caracteriza al derecho es que propiamente en los estados-nación modernos, el fenómeno constitutivo del Estado, al mismo tiempo que los fenómenos constitutivos del derecho, corren de manera paralela. Podríamos, por ejemplo, mencionar algunas características tanto del Estado como del derecho. Entre otras, vale la pena destacar el proceso de secularización del derecho y del Estado y de la constitución de las nuevas fuentes creadoras tanto del derecho como del Estado. Miren, vayamos y recordemos brevemente. Lo que validaba previo a la creación del Estado de Derecho, el que alguien pudiera ejercer el poder político, concentrar el poder político, era propiamente una entidad metafísica, es decir, los monarcas absolutistas apelaban en última instancia a la participación divina como una manera de legitimar el ejercicio del poder político. Y lo que podemos apreciar también es que esto hacía a su vez el que una idea de justicia estuviese presente en el ejercicio del poder a cargo de este monarca absoluto, ya que siendo ungido por Dios mismo,
y siendo el que había depositado Dios en él la posibilidad, la capacidad de ejercer el poder político, luego entonces se consideraba que su voluntad objetivada en la ley era una voluntad siempre justa. Estas fuentes de legitimación del poder político fueron, digamos, transformadas radicalmente con el surgimiento del propio derecho como una fuente de legitimación del poder político. Correspondió a los teóricos constitucionalistas, a los teóricos administrativistas, a los teóricos del Estado primordialmente, el haber construido al derecho como la fuente de legitimidad del ejercicio del poder político. Y esto nos da entonces la idea de que el ejercicio del poder político no deviene más su legitimidad de una fuente metafísica, como puede ser Dios o cualesquiera otro ente divino, sino proviene propiamente de la vida que se ha institucionalizado a cargo de la ley, estableciendo con ello los procesos y procedimientos que permiten de seguirlos, que podamos determinar que de conformidad con ellos se puede ejercer el poder político. Estos, por ejemplo, sistemas establecen los cauces por los cuales se puede elegir, por ejemplo, a un gobernante, se puede participar en la vida política, se establecen las reglas para todo ello y lo que deviene como resultado es propiamente un ejercicio legítimo del poder político, por lo cual digamos que el derecho tiene en sus orígenes esta capacidad de proveer legitimidad al ejercicio del poder político. Y esto nos permite también concebir una idea. Estado y derecho son como dos caras de la misma moneda. Por ello, se ha llegado a sostener, por ejemplo, que Estado de Derecho puede resultar ser una tautología, cuando no admitimos la existencia del Estado sin el derecho, porque no es posible en los estados contemporáneos, ni del derecho sin el Estado, porque uno sin el otro no se explica. Es decir, que al derecho lo crea el Estado a través de sus distintas instituciones y de los procesos preestablecidos, y a su vez al Estado lo crea el derecho. Es decir, el derecho establece a través de las reglas cuáles son las atribuciones y competencias para cada una de las instituciones público-estatales, les da existencia y las instituciones público-estatales crean al derecho, lo cual parece ser una concepción muy circular, pero que tiene sentido poder expresarla. Entonces, esta es una de las características de un ordenamiento institucionalizado, de la institucionalización de la vida política, de la vida social en las sociedades contemporáneas que corresponden al Estado-nación moderno y al derecho moderno. 9.3. Unidad del ordenamiento jurídico. Como lo hemos referido en otras ocasiones, el derecho pretende constituirse como algo unitario, como algo sistemático, como algo donde todos y cada uno de los elementos que lo conforman corresponden al final a un cuerpo mayor. Hay este sentido de pertenencia, este estatus de correspondencia, y al efecto podemos mencionar algunas características que son los subtemas que a continuación desarrollaremos. Tema 9.3.1. Normas dependientes e independientes. Alguien podría preguntarse, ¿qué ha existido antes de que hubiera un principio que otorgase validez normativa a todas las normas que integran el sistema? Bueno, la respuesta es que no existe una norma preexistente, sino más bien teóricamente se puede decir que existe una hipótesis normativa, un recurso meramente lógico y de la lógica de sistemas para poder explicar, que es la propuesta de Kelsen. Pero fácticamente podría decirse que lo que hay son normas dependientes y normas independientes. Las normas independientes, por ejemplo, pueden ser derecho consuetudinario, es decir, que una norma que sea derecho válido porque haya sido resultado de un proceso preestablecido, tuvo en sus orígenes dicho proceso para poder ser creado la preexistencia de normas independientes. Normas independientes que bien pueden ser derecho consuetudinario, que establece las reglas, que crea los procesos y los procedimientos, que confiere las atribuciones para la posterior creación de normas jurídicas, una vez que ya están establecidos todos estos procesos y todas estas formas de creación normativas. Luego entonces identificamos que en un ordenamiento normativo jurídico, las normas independientes son las normas que preexisten
al propio ordenamiento normativo jurídico, que son normas que pueden identificarse como derecho consuetudinario, y en tanto que las normas dependientes son aquellas normas derivadas, las que resultan de normas previas que han preestablecido con ello los procesos formales de creación de las siguientes normas. Cuando nosotros estudiamos al sistema, al ordenamiento jurídico, lo que podemos apreciar es que ya existen normas que han establecido los procesos, por lo cual nos es dado comprender al ordenamiento jurídico como si fuese un sistema, como si fuese algo acabado, pero no ha sido así históricamente. De ahí la importancia de entender el tema de las normas independientes. 9.3.2. Validez de la norma suprema. Mencionábamos justo hace un momento que la norma suprema podemos bien identificarla como la norma constitucional. Pero teóricamente, por ejemplo, para Hans Kelsen, la norma fundante no se identifica con la norma constitucional, porque la norma fundante es un recurso de la lógica de sistemas. Es una hipótesis normativa, no tiene un correlato fáctico, no puede decir que es la Constitución, sino más bien es un punto de partida, es un presupuesto, es una petición, si ustedes quieren, de principio en última instancia, que lo que permite es explicar el origen de la validez normativa a partir de una norma que no requiere ser validada de ninguna manera porque por sí mismo ya es una norma válida. Esto puede resultar extrañísimo para alguien, pero digamos lo que en el contexto de la lógica de sistemas no es tan extraño el hecho de dar por admitido que uno de los elementos que conforma al corpus, al sistema, va a ser el punto de origen como punto de partida y que una vez que aceptemos que esta hipótesis sea plausible, pues entonces todas las demás normas derivarán su validez de ella. ¿Qué es lo que ocurre precisamente con la explicación de la norma fundante? La norma fundante no requiere ser creada, ella misma es válida per se y ella confiere validez a todo el orden normativo jurídico. Esa sería la explicación. Ahora, si nosotros cambiamos el enfoque y vamos fuera de Kelsen y concebimos qué es lo que ha ocurrido fáctica e históricamente, podemos apreciar que la validez de una norma, obviamente no podemos derivarla de una norma previa en todos los casos. Por ejemplo, en nuestro caso, la historia nos diría que la Constitución de 1917 fue precedida por la del 57. La del 57, bueno, por el restablecimiento en el 47 de las normas del 36 y la del 36 por la del 24 y así se nos acaban las constituciones. Pero vamos, si no tenemos forma de explicar que siempre hay detrás de una norma constitucional otra norma constitucional, va a llegar en el momento en el cual se nos acabe toda posibilidad de explicación histórica. Y esto no quiere decir que de un momento a otro gente se arrogó la facultad en exclusiva de crear normas constitucionales sin que hubiera normas válidas previas que les hubieran conferido la atribución de poder otorgar validez a nuevas normas, sino más bien aquí habría que hablar de que el origen del derecho como origen fáctico son siempre procesos de transformación, procesos en los cuales las facciones, los grupos que pugnan por el poder se hacen del mismo y pueden erigirse en aquellas instituciones que posteriormente van a validar un orden de las cosas establecido. Y eso es lo que ha ocurrido históricamente, es decir, en los juegos de poder, al final, quien logra hacerse con él mismo establece las instituciones y establece las reglas que van a determinar la validez normativa de las normas siguientes. Hasta en tanto no exista una norma, un movimiento que derroque a este derecho vigente y dé a su vez pauta la existencia de un nuevo orden normativo jurídico, ¿sí? Entonces, ahora veamos dentro de este mismo tema la propuesta de Kelsen 9.3.2.1. Decíamos que efectivamente para Kelsen esta norma fundante es una hipótesis normativa, ¿no? Que es una teoría que puede ser, si ustedes quieren, discutida, discutible, objetada, ¿no? Porque precisamente lo que nos impone es la aceptación de que demos por hecho de que hay una necesidad lógica, no fáctica, y que hay un recurso lógico, no fáctico, por lo tanto no corresponde a ninguna norma real, sino simplemente a un supuesto, a una hipótesis como punto de partida. Hay una propuesta más interesante, este es el tema 9.3.2.2, que es la de Hart. Hart
a diferencia de Kelsen, tiene un enfoque, digamos, más de carácter sociológico, no deja de ser positivista, y esto puede resultar extraño, pero metodológicamente hay un enfoque sociológico del derecho, que no necesariamente lo lleva a renunciar a los postulados del positivismo. Pero lo que Hart pregunta es que si el derecho más bien se integra como un sistema mucho más complejo, un sistema en el que podemos advertir que hay algo que denominamos protoderecho y hay propiamente el derecho que corresponde a los estados modernos. Este tránsito del protoderecho al derecho se ha hecho gracias al tránsito de pasar de las reglas primarias a las reglas secundarias. Para Hart, el derecho actual es un sistema complejo de la concurrencia de reglas primarias y reglas secundarias. Las reglas primarias son aquellas que establecen derechos y obligaciones, pero que no explicitan, no establecen cómo poder ejercer dichos derechos, cómo demandar el efectivo cumplimiento de las obligaciones. En tanto que las reglas secundarias son las reglas que posibilitan el funcionamiento del propio sistema, comenzando, por ejemplo, por la propia regla de reconocimiento, que es una regla muy compleja que permite, y pensemos que en el caso de Hart, que trabaja desde el common law, desde Inglaterra, la regla de reconocimiento permite distinguir qué sea propiamente derecho de aquello que no sea derecho. Esta regla de reconocimiento es la que emplearían todas las personas que recurren al derecho, por ejemplo, las autoridades judiciales, para poder distinguir qué norma resulta aplicable a cada caso que es presentado ante su tribunal y qué norma no resulta aplicable. Y esto se hace en función de que un operador jurídico se inserta ya en un sistema dado, en un sistema que está sustentado además en la tradición, en el trabajo, en la reiteración de las conductas. Es decir, que hay un sistema que está basado en estas acciones que son consagradas a través del quehacer profesional de los propios jueces y que le permiten identificar qué sea derecho y qué no sea derecho a través de la práctica, a través de la propia formación que los jueces tienen. Amén de que también el derecho trae consigo un elemento que constriña su debida observancia, es decir, este fenómeno de la presión social que ejercen distintas normas es distinto a aquello que ocurre con una norma jurídica que impone un deber en un sentido fuerte. El deber en sentido fuerte, el deber en sentido jurídico, no es una cuestión facultativa u optativa, sino es algo que nos constriñe a su debido cumplimiento, por lo cual la asunción, el hecho de asumir que tenemos el deber de hacer algo, es ya propiamente este sentido de participación y de pertenencia a un sistema que refiere Hart como el punto de vista interno que todos los que formamos parte de un sistema normativo jurídico tenemos, vivimos, lo compartimos, ¿no? Entonces, para Hart, esta regla de reconocimiento junto con el punto de vista interno permiten distinguir qué sea derecho de qué no sea derecho. Estamos simplificando un poco la explicación, pero espero que sea comprensible. Amén también en el sistema de reglas secundarias, Hart identifica que están presentes las reglas de cambio. Una norma jurídica, o mejor dicho, un sistema de normas, no puede ser creado de una vez y para siempre, sino que siempre este tiene cambios, hay modificaciones, hay que hacer los cambios que sean necesarios. Y para ello, se requieren que haya reglas que permitan introducir esos cambios. También están las reglas de interpretación, que son las que confieren la facultad de poder desentrañar cuáles sean los sentidos, significado y alcance de los enunciados normativos jurídicos, sobre todo, por ejemplo, en la zona de penumbra y en este carácter que tiene el derecho, propiamente el lenguaje con el que el derecho está hecho, que es de textura abierta. Y están las reglas de judicación, que son las reglas que establecen cómo tiene que aplicarse las normas jurídicas a los casos concretos. Entonces, la idea de Hart es una idea, si ustedes quieren, bastante compleja, porque es un sistema de reglas primarias, secundarias, en cuyas reglas secundarias están las reglas de reconocimiento, la regla de cambio, la regla de judicación, las reglas de interpretación. Y esto nos da la idea entonces de un sistema jurídico mucho más complejo y mucho más acabado, en el cual también tendría cabida el derecho internacional, que por cierto vale la pena mencionar que para el caso de Kelsen, habiendo sido él uno de los grandes estudiosos del derecho internacional y habiendo tenido más obra publicada sobre derecho internacional que sobre filosofía o teoría jurídica, Kelsen ha sido un estudioso, uno de los grandes aportadores a este concepto del sistema internacional de derecho, que incluso llega a decir Kelsen en la teoría pura del derecho, que en última instancia la fuente de validez
del todo el sistema normativo jurídico, no únicamente podría ser una norma constitucional, si es que pudiera parangonarse con ella, sino que debería estar ubicada en el ámbito internacional del derecho, es decir, que pudiera provenir de una norma de derecho internacional, aquella que dotase de validez normativa a todas las normas, no únicamente del derecho internacional, sino del propio derecho nacional. Y esto por la relevancia que el derecho internacional cobraba paulatinamente ya durante el periodo de Kelsen. Bueno, vayamos al siguiente tema, 9.3.3.1. Concepción formalista. El orden el ordenamiento jurídico puede ser concebido como un ordenamiento puramente normativo, es decir, como un fenómeno normativo. Esto quiere decir que el derecho como fenómeno normativo es una cuestión estrictamente de reglas, de normas, donde se pasan probablemente no inadvertidas, pero sí no se les presta la suficiente atención a otros elementos que provienen de otros enfoques metodológicos distintos del derecho, como puede ser la sociología jurídica, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de la moral, como puede ser la relevancia que adquieren las instituciones, como puede ser el derecho concebido como un fenómeno cultural, como pueden ser algunas de las aportaciones que han realizado desde la filosofía política, que se han hecho desde la antropología jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, el formalismo jurídico lo que destaca propiamente es al derecho como orden normativo, como un fenómeno puramente normativo. Y esta es una visión que empata muy bien con la que el profesor Hans Kelsen tuvo del derecho, que correspondería, por ejemplo, a lo que Hart denominaba como punto de vista externo. Cuando nosotros imaginemos que vamos a estudiar a una comunidad y en esa comunidad lo único que establecemos son relaciones de correspondencia entre determinados fenómenos observables y otras consecuencias, nuestro punto de vista es meramente externo. No estamos dando cuenta del por qué se realiza o se producen este tipo de consecuencias. Imaginemos que de pronto un extraterrestre baja a la Tierra y observa que en un cruce de semáforo, cuando se prende la luz de determinado color, ocurre X cosa. Cuando se prende la luz de otro color ocurre algo distinto, suponiendo que todos cumplan con la luz del semáforo. Entonces lo que él va a observar es establecer una relación entre el color de la luz y la conducta de quienes son los que transitan por allí, pero no explica por qué ocurre eso, cuál es el sentido, cuál es, digamos, el, el la razón que está detrás del cumplimiento de lo debido. Lo que sí ocurre desde el punto de vista interno, que decíamos hace un momento con Hart, que nos da el sentido de pertenencia, que nos construye este deber de la observancia de la propia norma jurídica y que este mismo punto de vista, por ejemplo, interno, que está mucho más presente quizá, no propiamente con la connotación que en Hart tiene, en Alf Ross, en su concepto de derecho vigente, cuando Alf Ross establece que el derecho vigente es aquel que que tiene un elemento psicosocial, donde todos los integrantes de una comunidad política se sienten constreñidos al debido cumplimiento, es decir, que ellos mismos aceptan que tienen que cumplir con lo establecido en el derecho, por lo cual el derecho como derecho vigente para Ross no es únicamente el derecho que ha sido creado como norma jurídica y está en un ordenamiento, sino es el derecho que efectivamente la comunidad cumple, aquel que efectivamente realiza. Entonces, véase que en Ross hay una concepción muy distinta de esto de eficacia y validez, ¿no? Que denomina derecho válido al derecho que se cumple, que se asume como algo que es debido. Y este es el elemento psicosocial de un realista escandinavo como lo fue Alf Ross. El tema 9.3.3.2, la concepción sustancialista. Bueno, en unos enfoques metodológicos distintos del derecho, puede advertirse que el derecho es un fenómeno social sumamente complejo en el cual concurren diversos elementos. Vamos, desde las propias elementos institucionales, que es el Estado, sus instituciones, el aparato burocrático administrativo, el ejercicio del poder político, sino también, por ejemplo, el propio elemento humano que está allí presente, el carácter del ser humano, su historia, su visión de mundo, sus tradiciones, sus costumbres, su idiosincrasia, sus prácticas sociales, son muy relevantes para poder explicar al derecho. Hay ciertas preguntas que nosotros podemos formularle a la sociología jurídica, a la antropología jurídica, que difícilmente se la podemos preguntar a una concepción formalista del derecho. Por ejemplo,
¿Por qué la misma norma jurídica habitualmente cierta comunidad política la cumple y por qué otra comunidad no la cumple? Es decir, ¿qué es lo que hace distinto el que la misma norma se cumpla o no se cumpla? Esto no se puede responder desde el normativismo, desde el formalismo jurídico, porque la respuesta no está en el sistema, no está en el orden normativo jurídico, sino que la respuesta está en el elemento social, en los elementos culturales, en los elementos cosmovisionales. Entonces el derecho es algo mucho más complejo. Como fenómeno cultural, por ejemplo, guarda relación estricta con la idiosincrasia, con el ser, con el carácter del propio pueblo, por lo cual diríase que si pensamos, por ejemplo, que algo como derecho, como institución jurídica funciona perfectamente para un pueblo, no tiene necesariamente que funcionar para otro pueblo, porque no tenemos la misma historia, no tenemos la misma idiosincrasia, la misma visión de mundo, la misma forma, los caracteres sociales, culturales no son los mismos. Entonces, esto habría que considerarlo como elementos muy valiosos. Y esta concepción sustancialista del derecho, por ejemplo, también introduce otro tipo de elementos que corresponden al ámbito axiológico y con ello entramos a la dimensión de lo valioso en el derecho, de lo valioso que puede ser el hecho de admitir, afirmar que el derecho no es una cuestión puramente normativa, sino que en el derecho hemos consagrado lo que consideramos más valioso, ya sea porque lo identifiquemos como valores morales, que son valores relativos o valores universales, o bien porque consideremos que consagra ciertos principios éticos, como puede ser la justicia o la equidad. Estas aspiraciones que pueden ser de carácter filosófico, que pueden ser ideológico-políticas, también se encuentran presentes en el derecho, por lo cual la riqueza en cuanto al estudio del derecho desde diferentes concepciones metodológicas que corresponden a diferentes teorías resulta enriquecer nuestra propia comprensión del derecho. Me parece que en este sentido, más que complicarnos la vida, lo que nosotros somos es beneficiados por todas las aportaciones que han hecho las generaciones que nos preceden en cuanto al estudio del derecho, en cuanto a preguntarse o plantear distintos problemas y ofrecer distintas soluciones y respuestas a los mismos. Tema 9.4, coherencia y consistencia del ordenamiento jurídico. Recordemos primero que el ordenamiento jurídico no es propiamente un sistema, sino que más bien utilizamos a la teoría de los sistemas para poder explicar al ordenamiento jurídico, por lo cual muchas de las características del propio sistema no están presentes en su totalidad en el ordenamiento jurídico. Entre ellas, por ejemplo, los principios de coherencia, consistencia, no se realizan en plenitud, ¿no? Lo mismo que el principio de atingencia, los principios de completitud, los principios de no derrotabilidad, no están presentes porque el derecho al final no es un sistema, mucho menos un sistema lógico, sino simplemente un ordenamiento, es un corpus de normas que entre sí pueden tener o pueden dar origen a ciertas contradicciones, ciertas oposiciones, ciertas inconsistencias, ciertas incoherencias, ciertas faltas de completitud, derrotabilidad, etcétera. Entonces, vayamos examinando esto a la luz de tener la cabal distinción de que el derecho como ordenamiento jurídico aspira a ser completo, aspira a dar respuesta a todos los problemas que se presenten, aspira a ofrecernos soluciones, aspira a no tener inconsistencias, no ser incoherente, pero eso es a final de cuentas un ideal, un referente que se persigue. El primer tema, 9.4.1, coherencia. Decimos que un sistema, un ordenamiento jurídico es coherente cuando es guiado por un tipo de racionalidad que acorde a ciertas reglas de la lógica, como pueden ser los principios de la lógica formal, no da origen a la existencia de contradicciones, no permite que una norma contraría a otra y puedan subsistir a ambas y por lo tanto, siendo derecho válido, puedan dar lugar a consecuencias que son completamente incompatibles entre sí, sino más bien que un derecho, un sistema, un ordenamiento jurídico es coherente cuando respeta estos principios y por lo tanto no permite que haya este tipo de, digamos, de incoherencias. También un ordenamiento jurídico es coherente cuando existen no únicamente, digamos, las fórmulas más amplias sobre la consagración de un derecho en el orden constitucional, que requiere ser explicitado, como lo hemos visto, a partir del ejercicio de la facultad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo, para poder determinar cuáles son
las formas de poder ejercerlo y de poder demandar su debido cumplimiento. Es decir, que un ordenamiento jurídico debe ser un corpus acabado en donde no únicamente se enlisten una serie de derechos como una serie de prerrogativas, pero que no se establezca cómo ejercerlas o cómo hacerlas efectivas, sino hablamos de que este es coherente cuando identificamos que está garantizado porque existen todas las reglas que permiten el ejercicio correcto del derecho, es decir, el que alguien pueda demandar el debido cumplimiento de algo, alguien pueda exigirlo, etcétera. Entonces, esto nos habla de que hay un corpus coherente de normas, ¿no? Lo mismo se tiene coherencia cuando las atribuciones de las distintas instituciones público-estatales que realizan las tareas más relevantes para el caso del derecho, como son las de crear las normas jurídicas, aplicarlas, ejecutarlas, interpretarlas, etcétera, están perfectamente delimitadas y sabemos distinguirlas, diferenciarlas, donde no existe una invasión en las esferas de competencia, donde estas mismas atribuciones son tan impecablemente establecidas que no dan origen a que causen problemas, ya sea porque el Poder Judicial de pronto comience a legislar o el Poder Ejecutivo, por ejemplo, judicialice los temas. Es decir, esta división para el ejercicio del poder que está ejercida a partir de las propias instituciones público-estatales es muy relevante para salvaguardar la coherencia normativa también. Tema 9.4.2, la consistencia. La idea de la consistencia normativa, por ejemplo, es que una norma jurídica, a final de cuentas, es un enunciado normativo jurídico, es una construcción de tipo lingüística que pertenece a un corpus mayor, integrado también a su vez por otros enunciados. Estos enunciados entre sí guardan una relación como un sentido de pertenencia, es decir, una regla, un artículo de una ley me remite a otra regla u otro artículo de otra ley. Una disposición normativo jurídica de una ley, de un código, de un reglamento, me remite a su vez a otro código, reglamento o ley. Esta consistencia en un sentido amplio, digamos, como esta correspondencia que guardan las normas jurídicas entre sí, en donde podemos identificar que las relaciones de correspondencia son a su vez también las que nos dan la idea de la completitud del propio sistema normativo jurídico. En el ámbito propio de la consistencia diríase que el derecho pretende ser un sistema que lo abarque prácticamente todo, pretende dar respuesta puntual a todos los problemas que enfrente y para el caso de que no tenga una respuesta porque algún enunciado normativo jurídico no se encuentre disponible, no haya sido creado, no sea por lo tanto un enunciado normativo, sino más bien tengamos un problema pero no tengamos la solución, entonces el sistema tiene que tener una forma de poder crear esa solución, poder crear ese enunciado normativo jurídico para que se integre dentro del propio sistema y se convierta como parte suya ya en la respuesta que se requiere y le es pedida al sistema normativo jurídico. Hablamos que un sistema normativo jurídico es inconsistente cuando, por ejemplo, no hay una remisión correcta. Una norma jurídica resulta ser contraria con lo establecido en otro ordenamiento jurídico, o resulta que tiene de pésima técnica jurídica una mención de como y todas las demás y todo lo que las demás leyes digan, son enunciados del tipo que usted investiguelo por cuenta propia a ver qué es lo que resulta, puesto que no hay certeza de qué es lo que quiere decir el legislador. Cuando se utilizan este tipo de recursos que tratan de minimizar la problemática, en realidad lo que se está creando es un mayor problema, un problema de inconsistencia, porque alguien que se da la tarea de poder identificar cuáles son y todas las demás, pudiera que el listado sea demasiado grande y que en algunos de los casos incluso la propia intención del legislador no hubiera sido el considerar en ese listado algunos de los enunciados normativos jurídicos, de haberse detenido con mayor delicadeza, con mayor técnica, a identificar cuáles sí o cuáles no. Entonces, un sistema consistente es un sistema que resiste, un sistema que guarda entre sí relaciones de correspondencia, un sistema que funciona, un sistema que no crea o genera ni antinomias, que son caminos de difícil solución, o caminos sin salida o sin aparente salida sencilla, y ni tampoco da origen a la existencia de lagunas o vacíos, no da origen, por ejemplo, al hecho de que haya normas que no correspondan absolutamente a nada, sino más bien es un sistema que pretende ser operativamente clausurado, como lo dice, por ejemplo, Luhmann. Tema 9.4.3, las antinomias. Las antinomias son precisamente estos callejones sin salida o sin solución fácil, sin solución aparente.
que en muchos de los casos, por ejemplo, puede ocurrir cuando en un sistema o en un ordenamiento jurídico no se encuentra la norma aplicable a un caso concreto que sí existe. Allí, una lectura literal de la ley, una interpretación estrictamente formal de la ley, podría decirnos que no existiendo la norma jurídica aplicable al caso, tendríase que dejar el caso sin judicializar. No puede judicializarse el caso porque no puede plantearse la litis. No hay derecho subjetivo, no hay derecho que pueda alegarse. Por lo tanto, no hay lugar a resolver nada, puesto que no hay controversia legal. Sin embargo, una interpretación más amplia del propio derecho tendría que llevarnos a las teorías no solo de la interpretación de la norma jurídica, sino al uso de los recursos como la analogía y también al uso de la argumentación jurídica. Es decir, que admitiríamos que el derecho no se agota en una lectura literal, en una interpretación literal de la ley, sino que el derecho nos ofrece muchas más posibilidades, ya sea a través del razonamiento analógico que pretende encontrar a partir de los elementos comunes de otras normas jurídicas, aquellos que permitan la aplicación de dicha norma a otro caso distinto, o bien ya a través de la construcción de soluciones por vía de la argumentación jurídica, en lo cual podríamos advertir que la influencia, por ejemplo, de Ronald Dworkin a través de la aceptación de que el derecho no se agota únicamente en las normas jurídicas, sino que implica ciertos principios morales y o directrices de tipo político, esta idea podría jugar un papel relevantísimo para poder admitir que dichos principios tendrían que ser explicitados y esos principios no transgredirían la aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna, porque de lo que se trata es de ser descubiertos, no de ser creados. Los principios están en el orden normativo jurídico, solo basta explicitarlos, basta demostrar que el sistema normativo jurídico tiene la respuesta correcta a la controversia que ha sido planteada y desde este punto de vista, desde el constructivismo jurisdiccional de Ronald Dworkin, se podría ofrecer a la antinomia una salida. 9.5. Plenitud del ordenamiento jurídico. Uno de los grandes propósitos, como lo hemos mencionado, del ordenamiento jurídico es propiamente el de ser un orden completo, un orden suficiente, digamos, que no pueda ser derrotado, que no existan huecos, que no existan lagunas, que no existan contradicciones entre sí, sino un orden pleno, un orden absoluto, un orden total, ¿no? Vamos a ver algunos de esos aspectos. Tema 9.5, 9.1. Existencia de lagunas y su resolución. Una de las características del derecho es que, como dijimos, no puede legislar por anticipado, por lo tanto va detrás de la realidad siempre. Esto exige que necesariamente haya una deficiencia normativa en algún momento de la historia del propio derecho, porque no podrá encontrarse o tenerse de inmediato la solución jurídica que puede darse a una controversia cuando el hecho recién se ha suscitado, cuando no era pensable incluso antes. Para ello, el derecho conformado como un sistema, como un ordenamiento jurídico, tiene algunas respuestas muy interesantes. Primero, el derecho, por ejemplo, en un carácter autointegrativo, la autointegración, implica el que la concurrencia de las instituciones creadoras del derecho y de las instituciones aplicadoras y que ejercen funciones de interpretación, la primera de ellas, la institución creadora, puede darse a la tarea de crear la norma jurídica que haga falta e integrarla al sistema normativo jurídico para que en la próxima ocasión ya no sea un asunto sin que pueda resolverse, sino que sea un asunto que se resuelva. Dos, que a través de la interpretación de la norma jurídica y del razonamiento analógico, la autoridad judicial puede construir la solución necesaria para el caso que es presentado ante los tribunales o incluso ejerciendo su facultad, digamos, su capacidad argumentativa, podría construirse esta solución. Y, por ejemplo, en el modelo heterointegrativo se admite que incluso hay elementos o agentes externos al propio sistema, que no serían las instituciones ni creadora, ni aplicadora, ni ejecutora, sino podría ser, por ejemplo, el derecho internacional, el derecho comparado, de donde procedan otras normas u otras reglas u otras instituciones o figuras jurídicas que sean adoptadas en este sistema normativo jurídico y en las cuales ya se provea una solución a la controversia o se provean, digamos, las formas de solucionar problemas que ahora están enfrentándose en otro sistema normativo jurídico. Esta es una de las ideas más interesantes del derecho concebido como un sistema operativo clausurado. Tema 9.5.2. Dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. Como lo hemos dicho antes,
un modelo maestro, por ejemplo, como el que conciben los lógicos argentinos, Alchurrón, Buligin, de que es un modelo que nos permite identificar los errores que ocurren en un ordenamiento jurídico, no porque el derecho sea un orden lógico, un sistema lógico, sino porque justo partiendo de que el derecho aspira a la completitud, que aspira a la no derrotabilidad, que aspira a la coherencia, consistencia plena, que aspira a la no existencia de antinomias, de vacíos, etcétera, sino más bien es un sistema, digamos, que puede tener una solución absolutamente a todos los problemas que se planteen. Partiendo de ello, tendríamos que aceptar que esto al final es un ideal muy caro a la teoría jurídica, pero que no constituye una realidad. Pero sin embargo, no tendría que abandonarse al no ser una realidad. Recordemos que al final la teoría también en ocasiones dilucida sobre cuestiones que no propiamente corresponden a la realidad, sino que se permite ir más allá en el entendido de que echamos manos de ciertos recursos que proceden de otros ámbitos del conocimiento con el propósito de identificar problemas y de construir soluciones. Entonces, la idea del modelo maestro como dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico es esto, es una construcción teórica que tiene el propósito de ayudarnos a encontrar soluciones a los problemas. Cuando nosotros, por ejemplo, nos percatamos que el sistema normativo jurídico está constituido por un entrelazamiento de enunciados y los enunciados son constructos lingüísticos y entre estos constructos lingüísticos hay relaciones de correspondencia, problemas de definición, problemas de extensión de intención, etcétera. Entonces, todo esto no significa que el derecho sea solamente un problema lingüístico, como el derecho no es solamente un problema lógico. Lo que significa es que estamos echando mano de diversas teorías que proceden de distintas disciplinas con el propósito de comprender mejor al derecho, de encontrar y construir soluciones que hagan frente a este tipo de problemas y que nos permitan salir avantes y nos permitan tener una mejor práctica del derecho. Entonces, allí concluiríamos la exposición de esta unidad.